Bienvenidos a la sesión de ProTutorial de virtualedu.es. Estamos una serie de circuitos eléctricos, explicar funcionamiento, poniendo en práctica todo lo que hemos ido viendo. En este caso con op-amps, amplificador operacional. Hemos puesto tanto op-amp en inglés como AO en castellano. Sesión 01 y es un circuito que he copiado de Bowden o Bowdens con S en internet 5, que hay distintos circuitos, y este se llama 1.5 Volt Dual LED Flasher. Un voltio y medio, que es la fuente de corriente que alimenta el circuito, 1,5. Dual LED Flasher. Flasher se va encendiendo y apagando, flash, on, off. Y dual, aquí solo he dibujado uno, pero aquí idem. O sea, todo esto de aquí vendría repetido aquí abajo. Entonces ahora se va encendiendo una, ahora se enciende. Y cuando esta está encendida, esta está apagada. Y cuando la otra está apagada, esta está encendida. Y repito que aquí, esto de aquí, iría repetido aquí. Entonces lo que vemos que es un 74HC14, que son puertas NOT. NOT, aquí se ve que cambia, si es on será off, y si es off será on la salida. Están alimentados el 74HC14, tiene varias patillas, aquí está indicado el número de patillas, el 1 y el 2, el 3 y el 4, 5, 6, 7 está aquí, 8, 9 y el 14. El 7 y 14 es la alimentación, uno a positivo 1,5 y el otro a tierra el 7. Y están conectados de esta manera. Y vamos a analizar por partes este circuito a ver cómo funciona. Empezamos por el final, que es esto de aquí. Y tenemos entonces aquí la pila de 1,5, un LED y una resistencia 1K. Un condensador de 220 microfaradios, o sea, bastante potente. Y aquí 1,5 y una resistencia de 1K, un transistor NPN, hemos puesto el modelo, puede ser cualquiera, BC547. Vamos a poner BC547. Y aquí una resistencia. Entonces vamos a ver qué sucede. Primero, las corrientes. Las corrientes sabemos que va de más a menos, entonces más 1,5, atravesará el LED, aquí atravieso la resistencia 1K y llega a tierra. Aquí puede haber una corriente. Más cosas. Aquí el 220 microfaradios no está puesto, lo ponemos ahora, el positivo está en este lado. Por lo tanto, aquí en principio la corriente no debería ir por aquí, puede llegar al LED y cargar el condensador, porque este es el lado negativo del condensador. Más corrientes que puede haber entonces, seguimos dibujando este en azul claro. Aquí vamos a ampliar esto un poco, que sería más claro. Volvemos a copiar aquí, lo haremos un poco más alto. 1,5 como aquí. La resistencia hemos puesto es de 1K. Y aquí el circuito. Esto es 1K. Corrientes, si estamos en azul claro, tenemos aquí esta corriente. Aquí, ¿qué puede hacer? Atravesar el transistor. Interrogante, no sabemos si está el transistor en on o en off. Si está el transistor en on, continuará la corriente y vendrá por aquí. Si la corriente, la otra cosa puede hacer, lo dibujamos ahora también en naranja, que es esta de aquí. La corriente puede venir por aquí. Si el transistor está en corte, no pasa corriente, pues me puedo venir por aquí, cargar el condensador. Ahora sí que está al lado positivo con el positivo, o sea, desde aquí sí que lo cargaría y me iría hasta tierra. Y mientras, ¿qué sucede esta corriente? Esta corriente es temporal. Pasa corriente, será azul, pasa corriente hasta que se carga el condensador. Pasa corriente hasta que el condensador está cargado. Y una vez ya está cargado, se para esta corriente. El condensador sabemos que bloquea la corriente continua. Deja pasar hasta que se carga y luego la bloquea. Este de aquí, seguimos. Sabemos que si aquí hay una intensidad de base, intensidad base emisor, un transistor EPN, intensidad base emisor, el transistor este estará en on, el voltaje aquí mínimo será mayor de 0,7 voltios, mayor o igual de 0,7 voltios. Si aquí hay corriente, entonces el transistor estará en on y la corriente azul circulará. ¿Qué pasa si la corriente azul circula? Si la corriente azul circula, entonces, y esto está saturado, sabemos que en un transistor saturado la caída de voltaje es cero. Vamos a dibujarlo aquí. ¿Qué pasa si la corriente está
si el transistor, como hemos dibujado aquí, si está en on. Si está en on, pues la suposición de que esté en on, porque hay una corriente aquí de base, la corriente entonces hemos dicho que atraviesa el transistor, y si esto está saturado, esto es 0,2 voltios. Por lo tanto, aquí en este punto tendré 0,2 voltios de voltaje. Si aquí tengo 1,5 voltios y aquí caen 0,2, la diferencia 1,3 voltios tienen que caer aquí. Aquí tengo más 1,5 voltios. Ley de Kirchhoff, de aquí a tierra caen aquí 1,3 y aquí 0,2. ¿Qué pasa si no funciona corriente? Vamos a dibujarlo al lado. Aquí tenemos el condensador, positivo y negativo, y aquí tenemos el transistor. El transistor este está en on y aquí vamos a poner en rojo, esto está en off, desconectado, por aquí no pasa corriente. Si la corriente azul no pasa por aquí, la corriente tendrá que venir por aquí y entonces sí que puede cargar el condensador. La resistencia en los dos casos es la misma, es 1K y 1K. ¿Hasta cuándo durante, vamos a poner que 1, 2 segundos o 3 tarda en cargarse el condensador? Y cuando está el condensador cargado, aquí tendremos 1,5 voltios. Más 1,5 voltios igual al 1,5 voltios de la pila. En el momento en que aquí hay 1,5 voltios y aquí 1,5 voltios, sabemos que la corriente va de más voltaje a menos. Como están igualados, la corriente se corta y deja de haber corriente ni que pasa por el condensador y tampoco hay corriente que atraviese el transistor. Esta corriente roja, la corriente roja, caída de voltaje en un LED aproximadamente 2 voltios. Vamos a poner aquí, caída de voltaje aquí 2 voltios. Si aquí tengo 1,5, este LED, la corriente esta roja no pasa, porque bueno, necesito más de 2 voltios para atravesar el LED. Por lo tanto, la corriente roja esta no pasa. Y esto está cortado. El LED, que es una barrera 2 voltios, aquí tengo solo 1,5, no puedo pasar, por lo tanto, la raya roja esta no sucede. Esto no sucede, vamos a suponer entonces que empezamos con el transistor está en off. Si el transistor está en off, lo que sí hace es cargarse el condensador hasta 1,5 voltios. Esto es lo primero. ¿Qué pasa ahora? Esto sí estaba en off. ¿Qué pasa ahora si esto está en off? En el momento en que yo paso de off a on, vamos a borrar esto de aquí, todas las corrientes. Esto no. Esta corriente hemos dicho que no pasaba. Esta corriente tampoco pasa porque no atraviesa el LED. Esta corriente ya está cargado el condensador. Esto como has dicho que era temporal. Ya está cargado. Esta corriente ya no pasa. Y esta corriente tampoco pasa. Quitamos la corriente naranja. Esto es ahora mismo lo que tenemos. El condensador a esto está cargado a más 1,5 voltios. El 220 microfaradios vamos a quitarlo de aquí y ponemos más 1,5 voltios. Esto ya está, la corriente parada y esto parada. Y esto estaba, perdón, aquí quito esto, hemos dicho que esto estaba en off. Si está en off, vamos a ponerlo en rojo, off. La corriente no pasa porque esto está apagado, esto está a 0 voltios. 0 voltios, esto está en off. Aquí no pasa corriente, carga el condensador y punto, aquí no atraviesa. Momento que lo pongo en on. Vamos a borrar esto, bueno, lo ponemos en naranja. En naranja, ahora está en on. ¿Por qué? Porque aquí hay 1,5 voltios. Supongamos 1,5 voltios mayor de 0,7, habrá una corriente de base I sub BE, base emisor, que conectará el transistor. En el momento que el transistor está conectado, la corriente esta azul que se quedaba aquí en medio pasa y baja. Y hemos dicho que cuando pasa y baja, ahora aquí el voltaje, antes teníamos 1,5 voltios aquí, 1,5 voltios aquí, o sea, en este punto también tenemos 1,5 voltios. Esto está unido con este cable, aquí tengo 1,5 voltios, el mismo que el del condensador, que es el que está unido con el polo positivo, por decirlo algo, del condensador. En el momento en que esto se conecta, aquí pasa, en lugar de 1,5 voltios, desaparece y paso a tener 0 voltios, 0,2 voltios. Vamos a poner 0,2 voltios para que se vea más claro. Ahora aquí tengo 0,2 voltios. ¿Qué es lo que le sucede a 0,2 voltios? Porque la corriente ahora viene por aquí. Ahora aquí tengo un condensador cargado de 1,5 y aquí tengo 0,2 voltios, que hará el condensador descargarse de más a menos. Pero vamos a ver el circuito
y lo vamos a dibujar así. A ver, vamos a borrar esto. No, lo haremos aquí. Aquí teníamos 1,5 voltios. Vamos a dibujarlo en vertical. Y si esto estuviera en vertical, ahora tengo el más 1,5 voltios este de aquí. Luego viene el LED. Llevo por aquí. Ahora tengo aquí un condensador. Está cargado 1,5 voltios. Y luego viene por aquí y se descargaría a través del transistor. Vamos a borrar esto de aquí o quitarlo. Y esto de aquí que he dibujado nuevo es el nuevo circuito que quiero señalar. Que es la corriente que pasa, lo haremos primero aquí encima, circuito naranja, viene por aquí, ahora atraviesa el condensador y me voy a tierra a través del transistor. La corriente viene por aquí, el transistor. ¿Por qué ahora atraviesa el LED y antes no? Si nos fijamos aquí, tengo el polo positivo de más 1,5. Y aquí esto es menos más. La corriente de aquí a aquí sube 1,5 voltios. Si va de menos a más, subo 1,5 voltios. 1,5 voltios y 1,5 voltios, en total ya tengo 3 voltios. 3 voltios es suficiente para poner el LED en marcha, en marcha, y me he dicho que consume 2 voltios. Por lo tanto, aquí ahora el LED, durante el breve instante en que este condensador se descarga, pues vamos, supone que se ha descargado en 3 segundos, pero se descarga en 1 segundo. En 1 segundo, este LED, bueno, 220 microfaradios es bastante. Dependiendo de la carga que tenga este condensador, tardará más. Mientras se esté descargando, aquí tendré 3 voltios, suficiente para encender este LED. ¿De acuerdo? Cuando está en off se carga el condensador, cuando está en on se descarga el condensador y el condensador en serie con la pila de 1,5, 1,5 más 1,5 equivale a 3 voltios, suficiente para conectar brevemente el flash del LED rojo. Hemos visto ahora la primera parte del circuito, o la última, que es este de aquí, cómo funciona y por qué se enciende este LED si necesita 2 voltios y tiene 1,5 solo. Siguiente caso, ahora nos vamos a la parte del medio. Estamos en la parte del medio y tenemos aquí, este es el op-amp, no, el op-amp no, he puesto circuitos con op-amp de tema y esto no es un amplificador operacional. Ya empezamos hasta el título, está mal, sino circuitos con ICs, circuitos integrados. Y este es el 74HC14, que es puertas NOT. 74HC14, puertas NOT, inversas. Entonces aquí tenemos la puerta NOT, esta que hemos dicho, puerta NOT, es un circuito integrado. Ahí sí. Y esto es lo que ya hemos visto antes. Y ahora tenemos una resistencia de 1K. ¿Para qué sirve la resistencia de 1K? Pues para limitar la intensidad de base que llegará al transistor. Off o en on, aquí tenemos una resistencia de 1K y aquí lo mismo, que limita la intensidad que le entra al transistor. Tenemos estas puertas NOT. Entonces, lo primero que vemos es que qué voltaje hay en el punto 3, qué voltaje en el punto 5, qué voltaje en el punto 9. Sabemos que el voltaje en el punto 4 será el inverso. Si aquí está alto, aquí será bajo o viceversa. Pues según esto, aquí tenemos una resistencia de 100K y tierra. Tierra son 0 voltios. Aquí, si no pasa ninguna corriente, pues sí, esto estará a 0 voltios, la misma voltaje que detecta en tierra. Está unido a tierra a través de una resistencia, no hay intensidad de corriente, tampoco hay de voltaje, esto está a 0 voltios. Vamos a poner más que 0 voltios, bueno, si ponemos 0 voltios y alto, esto sería low, y high será 1,5. Si esto está a 0 voltios, aquí está a 1,5. Esto que detecta, 1,5. Por lo tanto, aquí esto estará a 0 voltios. Si esto está a 0 voltios, el transistor este estará en off. La parte de arriba. Y la de abajo. La de abajo vemos que está 1,5 voltios, una resistencia de 100K unido al 9. O sea que en principio esto, si no hay corriente, esto está a 1,5 voltios. Está en alto. Está conectado 9 a través de una resistencia a la fuente de voltaje. Si no hay corriente, esto está en alto, high. Si aquí está en alto, este está en off, en low, bajo, 0 voltios. Y si esto está a 0 voltios, nos pasa lo mismo que aquí, esto estará el transistor en off. Que veremos
es que cuando uno está en alto aquí, el otro está en bajo. Por eso el LED, el flash, estará encendido uno, encendido otro, encendido uno, encendido otro. Ahora mismo, según esto, los dos están en off, porque este solo tiene un cambio, pasa de alto a bajo, y este en cambio está abajo, pero aquí hay dos y cambia dos veces. Esta es la fuente de alimentación, el 14 y el 7, que va a una fuente de 1,5 voltios y el 7 a tierra. Entonces seguimos analizando el resto del circuito. En la primera parte tenemos una puerta NOT, 1, 2, NOT, y aquí los dos condensadores que veremos que conectan los dos brazos o las dos ramas, la de arriba y la de abajo. Entonces, lo primero, 0,33 picofaradios es un condensador que está unido a tierra. ¿Qué voltaje tengo en uno? Pues antes de empezar, si aquí tengo 0 voltios, a través de un condensador, si no pasa corriente, de aquí me detectará, aquí tengo 0 voltios. Si aquí tengo 0 voltios bajo, aquí estará en alto 1,5 voltios. Esto es bajo, alto. Si esto está en alto, 1,5 voltios, significa que aquí hay corriente. ¿Y qué hará la corriente? La corriente, si puede, ir hacia 0. Un camino, voy a través de la resistencia de 33,3 megas, que es mucha, a tierra. Tierra está aquí. Atravieso el condensador y llego a tierra. Un condensador deja pasar la corriente temporalmente, o sea, durante, vamos a poner, 5 segundos, esto se está cargando. Mientras se carga, aquí pasa corriente. Cuando está totalmente cargado, bloquea la corriente, el condensador, y se queda cargado a 1,5 voltios. Aquí tendré, entonces, pasados 5 segundos, hemos dicho, más 1,5 voltios. A esto estaba a 0 voltios, en el momento que está a 0, este está en alto, esto carga el condensador lo pone en alto. A los 5 segundos hemos dicho, ¡pum!, esto estaba a 0 voltios, ahora pasa a estar a 1,5 voltios, pasa a estar en alto. Si esto está en alto, esto pasa a estar abajo, 0. Si está a 0, la corriente se corta. O sea, cuando está en bajo, está en alto y hay corriente, o sea, lo que hace la corriente lo conecta y lo desconecta. En el momento en que esto está a 0, ¿qué es lo que le pasa a este condensador? Este condensador estaba a 1,5 y ha enviado, digamos, una señal de 1,5. Entonces esto pasa a estar a 0. ¿Qué le pasa a la corriente esta de 1,5 voltios? Si aquí tengo 0 voltios, lo que hace al condensador es descargarse al revés. El condensador descarga, vamos a ponerlo en verde, de aquí, por aquí no va, pero por aquí tengo 1,5 y aquí llego, y en cambio aquí tengo 0 voltios ahora. Entonces, o sea, se ha cargado con la línea roja y el condensador se descarga a través de la línea verde. Entonces, esto está continuamente en on-off. On-off, me conecto, me desconecto, me conecto, me desconecto. ¿Qué es lo que le sucede a estos dos condensadores que están aquí acoplados con el otro circuito? Pues cuando esto esté en on, aquí, esta corriente roja, también habrá una corriente que vamos a poner corriente azul, que atraviese este condensador y llegará a la rama principal. Y lo mismo llega a través de aquí y llega a la rama principal. El condensador este es muy pequeño, por lo tanto tarda, nada, vamos a poner medio segundo, 0,5 segundos en cargarse. Por lo tanto tarda 0,5 segundos en dejar pasar la corriente. O sea, cuando esto esté conectado on, brevemente, pam, llegará una señal aquí o pasará corriente y con lo cual conectará los dos puertas NOT que había arriba. Y abajo tenemos otra puerta NOT. Recordamos que aquí la puerta NOT, esta en principio estaba unida a 0 y la otra puerta NOT, esta estaba unida en alto. Aquí hay un paso. Si aquí está en alto, aquí queda en bajo. Y aquí, si está en bajo, o sea, si la entrada es baja, low, sale low. Y aquí, esta que está, cuando está en high, sale low. Aquí hay un cambio porque hay una puerta NOT, si está en alto lo paso abajo, mientras que aquí queda igual. ¿Por qué? Porque tengo dos puertas NOT. Una pasa luego a high y de high pasa a low. O sea, en este que es doble, la señal de salida es igual a la de entrada. Y en este que es 1, las señales son contrarias. Cuando este esté encendido, este estará apagado. Antes me hace que he dicho lo contrario, ¿vale? Cuando uno esté encendido, el otro estará apagado. Y entonces, ¿para qué sirven los condensadores? Los condensadores lo que hacen es que durante el tiempo que aquí pasa corriente,
a lo mejor esto, aunque esté encendido 3 segundos, solo medio segundo, el que tarda en controlarse el condensador, es el que pasará la señal. Por lo tanto, aunque esto esté en on 3 segundos, en alto, el condensador sirve para que solo un breve disparo, un momento, le llegue la corriente a estas dos puertas NOT y esto haga que brevemente conecte o desconecte el LED. Para que sea flash, para que no esté mucho rato encendido, sino sea un disparo, ponemos este condensador que hace que disminuya el tiempo de conexión. Y cuando este está en on, esto está en off y esto está en on, este está conectado, y cuando este está en on, este está en off, este está desconectado. Y entonces, cuando se está cargando, cuando se descarga está en on y cuando se carga está en off. Bueno, y con esto hemos ya entonces un poco explicado todas las partes y por qué este circuito, como este que tenemos aquí al principio, recordamos que aquí esto hace que con este condensador el LED tenga un voltaje de 3 voltios y medio cuando se descarga por aquí. Se descargará cuando la corriente pase por aquí y el voltaje sea cero. Que para que el voltaje sea cero esto tiene que estar en on, o sea, cuando este esté en on, se encenderá el LED. Este al revés. Aquí tenemos dos puertas NOT, cuando este está en alto, aquí está en bajo, bajo, alto, o sea, alto, alto, el misma entrada que la salida, hay dos, mientras que aquí, si está en alto, sale bajo. Por eso cuando este esté encendido, se estará apagado. Y aquí tenemos el condensador este, que hace que sea un simple disparo de corriente, tanto en on como en cuando está desconectado, el que le llega a... Y ahora quedaría explicar un poco esta resistencia de 5K y la de aquí. Aquí hemos dicho que hay un momento en que esto normalmente está a 0 voltios, porque está unido a esta resistencia. Pero un momento en que aquí pasa corriente, ahí, entonces aquí que está voltaje alto 1,5, esto estará a 1,5. Y lo conecta 1,5, 0, 0, 1,5, on y on. Una vez ya la corriente deja de pasar, se desconecta, deja de pasar corriente y aquí vuelve a estar a 0 voltios, que está unido a través de la resistencia tierra. Vuelve a estar a 0 y lo desconecta y vuelve a estar a off. Bueno, esto está a 0, esto estará alto, esto estará alto, esto estará bajo y esto estará en off, desconectado. Y este al revés. Aquí en principio tengo que esto está en alto, 1,5, porque está conectado aquí, y este está en bajo, 0. El momento en que yo le envíe aquí corriente, on, si le envío la corriente y aquí llega un voltaje de 1,5, aquí no pasa nada, porque ya está 1,5. Pero si esto, el momento en que esto esté a 0 voltios, lo que hace la corriente, en lugar de ir por aquí, se irá por aquí. Se nos descargará por aquí y esto es lo que hará que esto esté a 0 y esto esté en alto y esto se dispare. Bueno, con esto acabamos este circuitos que no era op-amp como al principio, sino circuitos integrados. Vamos a borrar aquí el AO.